Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este 10º tema y último del manual del CEPAF. Quiero agradecerles de todo corazón su atención, su perseverancia y su interés al haber seguido paso a paso estas orientaciones, estas temáticas, estas lecciones. Les recuerdo los materiales para el estudio, su manual del CEPAF, su Sagrada Escritura y su cuaderno de notas. Iniciamos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás, con amor, fe y misericordia, con la esperanza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este 10º y último tema aborda la Iglesia, casa de la palabra. La palabra de Dios, transmisión viva y dinámica. Y se abre con esta cita de Verbum Domini 18. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. La Iglesia vive con certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. En efecto, la palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la revelación que, junto con la tradición viva de la Iglesia, es la regla suprema de la fe. Y como punto de enlace, el manual nos presenta lo siguiente. En el tema anterior aprendimos que un momento destacado de la relación Biblia e Iglesia es la determinación del canon de la Sagrada Escritura. Aprendimos también a distinguir entre inspiración y canonicidad. Se hizo una síntesis sobre los dos cánones del Antiguo Testamento y sobre los criterios que la Iglesia usó para aceptar como canónicos los 46 libros de la traducción griega de los 70. También se enumeraron los criterios que la Iglesia utilizó para calificar los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos, es decir, normativos y obligatorios. Y dentro de los objetivos tenemos los siguientes: prevenir la caída en un biblicismo que de tal manera encadena la palabra de Dios a la Biblia, que hace de ella no una parte del itinerario revelado al creyente, sino un aparte que saca la Biblia y a quien la maneja de la densidad y complejidad de la vida, metiéndolos en un pasado estático y cuasi mágico que se superpone a la vida que realmente se vive, con una mala consecuencia. Palabra de Dios y densidad y complejidad de la historia no se encuentran, quedan como dos ámbitos separados. A continuación, ustedes pueden
incluso tener acá el esquema de lo que trata este tema. Si ustedes en algún momento quieren solamente ver los puntos claves de esta lección, pues acá ustedes tienen este esquema que es la síntesis al final. Y el texto de enseñanza, el texto que debe resonar en nuestras mentes y corazones en este tema es el siguiente, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Uno de los primeros aspectos que aborda este tema 10 es que la palabra de Dios es para todos y hace eco de las palabras que Dei Verbum número 7 afirma. Dispuso Dios que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y fuera transmitido a todas las generaciones, dice Dei Verbum 7. O sea, Dios no habló solo para los primeros destinatarios de su palabra, sino que va dirigida a todos. De todo lo que ha revelado, de todo lo que ha dicho Dios, Cristo es el culmen y la plenitud al final de cuentas. En Él Dios nos lo ha dicho todo y se nos ha dicho del todo. Asimismo se resaltan 3 textos de Juan. El primero dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer, dice Juan 1:18. Y lo repite en la primera carta de Juan 4:12, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y a Felipe, que le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le responde, ¿tanto tiempo con ustedes y no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Y el mismo Jesús mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio. Esto es lo que se resalta al inicio, que la palabra de Dios es para todos, tomando como referencia este numeral 7 de la Dei Verbum. En segundo lugar, se aborda este punto sobre la transmisión oral, la transmisión escrita y la transmisión oral y escrita. Dei Verbum aplica a los apóstoles ante todo la transmisión oral, y algunos de ellos, discípulos de los apóstoles, se les llama a todos ellos generación subapostólica, la que sigue inmediatamente a los apóstoles. A ellos les encomendó la escritura del mensaje de salvación bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero la transmisión no termina ahí, porque ahí no termina la historia ni terminan las generaciones. Ahí termina la puesta por escrito de la revelación, la escritura, pero no se detiene la transmisión de la palabra de Dios. Por eso resalta de nuevo Dei Verbum 7, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo de magisterio. Por eso, esta sagrada tradición o transmisión y tradición significan lo mismo, y la Sagrada Escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la Iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verlo cara a cara, tal como es. Además, el manual nos habla de que esta transmisión no tiene que dejar de moverse. Y la transmisión continúa moviéndose en movimiento, de lo contrario no sería transmisión. A ese moverse se le llama progreso. Por eso continúa diciendo Dei Verbum, esta tradición apostólica, tanto oral como escrita, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, dice Dei Verbum 8. ¿Y cómo se realiza este progreso, ese ir creciendo? Por la mayor comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, también por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales,
también por el anuncio de aquellos que, con la sucesión del episcopado, recibieron el carisma cierto de la verdad. La Iglesia, en el transcurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Eso dice Dei Verbum numeral 8. Hay que tomar conciencia de esto. Estamos en un ya que al mismo tiempo es un todavía no. Y para ello, el manual toma en cuenta dos textos importantes. Estos textos son de verdad relevantes para entender esta dinámica del ya, pero todavía no. Dice Romanos 8:24, ya estamos salvados, pero lo estamos en esperanza. Y Primera de Juan 3:2 dice, queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Más adelante se hace referencia a la transmisión de la revelación y los signos de los tiempos. Siguiendo la enseñanza del Vaticano II, entendemos por signos de los tiempos los acontecimientos históricos o realidades en los que resplandecen el Espíritu de Dios y sus obras, y que es preciso saber interpretar. El concilio exhortó a los cristianos a tomar en serio estos signos y a reconocer en ellos la presencia y llamado de Dios. Los signos de los tiempos no son revelación, pero no puede haber transmisión de la revelación que no parta de ellos, volviendo así a unir lo que nunca se debió separar, revelación e historia. O sea, Dios se reveló mediante hechos y palabras. Se trata de descubrir la relación entre nuestra historia y el Espíritu de Cristo, de modo que los nuevos interrogantes de nuestro tiempo permitan comprender de nuevo el Evangelio en el tiempo presente. Así es que el Concilio Vaticano II supuso una lectura de los signos de los tiempos. Cambiaron muchas cosas, liturgia, costumbres, lenguaje, etc. Era necesario adaptarse a la realidad del siglo XX. La Iglesia supo discernir, hermanos y hermanas, los acontecimientos y se adaptó. Suprimió lo innecesario, profundizó en lo esencial y estableció un diálogo más estrecho con las ciencias humanas y las otras realidades religiosas. Pero había cosas que no podían cambiar. El Papa sigue siendo el vicario de Cristo en la tierra. En la Eucaristía está verdaderamente presente Cristo y la caridad sigue siendo el mandamiento nuevo. No hay lugar a dudas en esto. Los tiempos cambian, pero las palabras de Cristo y de su iglesia permanecen y permanecerán eternamente. Aquí surgen las preguntas. ¿Somos capaces de leer los signos de los tiempos? ¿De discernir lo esencial de lo accidental? ¿Somos de los cristianos que conocen la solidez de la doctrina del Señor y la ponen en práctica? ¿O estamos cayendo en el error de los que dicen conocer los signos de los tiempos, pero luego dan cabida en sus vidas a comportamientos que dicen mucho de una verdadera pertenencia a la Santa Madre Iglesia? De ahí la sabia recomendación de Cristo: vivir con justicia, saber dar a Dios lo debido y a los hombres. Así es que, queridos hermanos y hermanas, la expresión signos de los tiempos aparece por primera vez en los evangelios como una llamada de atención a la llegada del reino de Dios. El concepto siguió en su evolución conceptual hasta San Juan 23, que vuelve a usar la expresión signos de los tiempos, y como ya les dije, el Vaticano II la asume porque se entiende de que Dios suscita en la Iglesia luces para una interpretación de los signos y su voluntad. Se mencionan algunos criterios de discernimiento que facilitan su interpretación. La expresión que fue introducida al Vaticano II por San Juan XXIII se establece como una forma de interpretar hoy las manifestaciones de Dios. Para San Juan XXIII, el signo de la época era que la Iglesia perdía el liderazgo de la cristianidad y la modernidad ya no la obedecía. Era una oportunidad para volver al Evangelio y abrirse a los cambios.
El Vaticano II seguirá la línea de San Juan 23, Gaudium et Spes, expresará que los signos de los tiempos ve hoy y cuál debe ser la respuesta que la Iglesia tiene que darle a ellos. Por ejemplo, el momento en que nos encontramos de pandemia, para muchos es ya un signo de los tiempos. Quizás fue un momento en el que fue más consciente de su relación con Dios y puede interpretar este evento no solamente como algo catastrófico, algo trágico, sino que puede darle también un sentido teológico, un sentido profundo. Es decir, para que nosotros podamos entender y podamos reconocer los signos de los tiempos, tenemos que tener pues activados nuestros sentidos de la fe. De lo contrario, no vamos nosotros a percibir en qué modo el Señor se sigue comunicando con nosotros, con su iglesia, etc. Este manual concluye también advirtiéndonos que no somos simples repetidores, sino actores de la historia de salvación. Eso quiere decir que no solamente nos referimos a eventos pasados de la historia de salvación, sino que somos actores llamados a hacer también historia de salvación, de la única historia que vivimos codo a codo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No hubo una historia sagrada que ya se terminó y que a nosotros solo nos tocaría sino añorarla con nostalgia, aquellos tiempos en los que Dios decía directamente todo lo que había que hacerse y cómo había de hacerse. Así nos imaginamos en un pasado ideal y nos anclamos ahí. O a veces intentar reproducirla, haciendo de la Biblia, como los musulmanes hacen con el Corán, la regla civil para la organización de nuestra sociedad. Eso que se llama una teocracia, o sea, gobierno directo de Dios. Ni añorar ni reproducir una historia sagrada, por favor. Con la fuerza del mismo Espíritu que hizo salvación de una historia, a veces de pecado y de muerte, ser también nosotros instrumentos en sus manos para estar siempre trabajando la historia desde nuestro sabio refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Solamente ser espectadores de este proceso histórico, quedarse solamente anclados en eventos, en narraciones bíblicas, sino que yo también tengo que ser actor en esta única historia de salvación que existe. Si no, vamos a dividir entre historia sagrada e historia profana, pero nosotros sabemos que hay una única línea histórica en la que Dios se va revelando y por lo mismo nos pide que no solamente añoremos esos que llamamos tiempos bíblicos, sino que inclusive en el hoy, en el aquí y ahora, Dios nos sigue hablando y nos sigue comunicando su mensaje. Es interesante notar cómo este manual habla abiertamente de 3 tentaciones que uno puede afrontar al momento de querer discernir estos signos de los tiempos. Y dice el manual: la atención a los signos de los tiempos para leerlos desde la palabra es por tanto una exigencia de la historia de salvación, de la que nosotros no somos meros espectadores, y de la dimensión profética de la iglesia que le impide ausentarse de la historia, enjaulando así la palabra y enjaulándose ella misma con la palabra, como si la historia de nuestro mundo no tuviera que ver ni con la palabra ni con la iglesia. Por eso es que una de las grandes tentaciones es huir de la historia, es fugarme de la historia, quedarme simplemente en una realidad fuera de mis circunstancias, fuera de mi propia vivencia cotidiana, y quedar simplemente en un mundo ideal y quedarme anclado en esto y no, como decimos normalmente, no aterrizamos en lo histórico, sino que queremos huir, que todo sea como una especie de fantasía. Es imprescindible mantener la densidad histórica de los signos de los tiempos,
Tampoco hay que caer en esto, escapismo místico, que es fácil y un rápido recurso a la trascendencia. Las cosas de Dios no son así y no vale que nadie las interfiera, porque a veces lo que hacemos es como caer en una especie de misticismo, pero esto lo que hace es no solamente nos hace indiferentes, sino que nos desconecta de la realidad, y la palabra de Dios no nos dirige, no nos orienta a eso, sino que afrontar la historia como es. Tampoco caer en una huida al tiempo, ni exagerado sobrenaturalismo, como si el cristianismo fuera un rotundo no a las posibilidades del ser humano. Además, se nos exige superar la idea de arqueologismo bíblico y llegar a lo que el manual dice vivencia bíblica. Cuando la Biblia se lee sin esta atención creyente a los signos de los tiempos que hacen ahondar en la profundidad de los hechos que nos transmite y en el sentido más pleno de las verdades que nos comunica, nos arriesgamos a hacer arqueología bíblica más que tener vivencia bíblica. Caemos en un tipo de transmisión mecánica escasamente fecunda, nos quedamos con la letra, no aprovecha para nada y dejamos el espíritu que da vida. Hacemos de la Biblia una pieza de museo, lejos de la dinámica de la palabra, que cuando cae en tierra buena da hasta el 100%. Es que esta es una invitación a que no nos quedemos anclados simplemente en conocer historias, en conocer relatos, sino saber que en esta historia de salvación también nosotros somos protagonistas. Muy bien, terminamos este proceso, estas lecciones, y lo hacemos con estas actividades. En las actividades individuales se nos presentan estas. Primero, leer el capítulo 2 del Catecismo, artículo 3, la Sagrada Escritura. Viene al final de su manual. Leer el capítulo 2 del Catecismo, artículo 3, que aborda el tema de la Sagrada Escritura. 2. Escribe en tu cuaderno de notas qué entiendes ahora por las palabras transmisión y signo de los tiempos. ¿Qué entienden ustedes por transmisión y signo de los tiempos? En las actividades grupales, platicar en grupos en qué consiste la relación de la palabra de Dios con la historia y la vida y qué significa estar atentos a los signos de los tiempos. Platicar en grupos en qué consiste la relación de la palabra de Dios con la historia y la vida y qué significa estar atentos a los signos de los tiempos. 2. Evaluar cómo las 3 tentaciones afectan a nuestras comunidades y a nuestras parroquias. La huida de la historia, el escapismo místico y el sobrenaturalismo. ¿Cómo afecta a nuestras comunidades esto? 3. ¿Cómo nos volvemos actores de la historia de la salvación y no simples evocadores de una historia de salvación pasada? ¿Cómo nos volvemos actores de la historia de la salvación y no simples evocadores o repetidores de una historia de salvación pasada? Y como puntos de evaluación, primero, reflexionar cómo la vivencia diaria de la palabra reaviva mi encuentro con Cristo y me hace vivir desde dentro la historia que comporto con la gente. Reflexionar cómo la vivencia diaria de la palabra reaviva mi encuentro con Cristo y me hace vivir desde dentro la historia que comparto con la gente. Es decir, cómo es que yo leo, medito, interpreto la Biblia, y esto mismo me ayuda a mí para compartir mi experiencia de Dios, mi testimonio de fe con los demás en el hoy de la historia. Finalizamos este tema número 10 y así también damos por concluida esta serie de lecciones que tomamos nosotros del manual del CEPAF. Así es que les agradezco profundamente su atención y por haber perseverado hasta este momento
siguiendo estas transmisiones. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambia nuestra mirada, Padre bueno, convierte nuestros corazones para que seamos capaces de descubrir tu presencia y las huellas del reino, tan cercanas y cotidianas para el que mira la vida con los ojos de Dios. Cambia nuestra mirada para vivir la fiesta del encuentro, para sorprendernos con tu paso a nuestro lado, compañero y protector, que nos cuida y nos abriga. Cambia nuestra mirada para aprender a encontrar las semillas de evangelio que crecen en nuestra humanidad, levadura de vida nueva, señales de un mundo fraterno. Padre, abre nuestros ojos y afina nuestros oídos para encontrar tus caminos y escuchar tus desafíos. Danos la mirada del evangelio que transfigura el mundo para hacerlo sacramento, señal viva de tu presencia y eco fecundo de tu aliento. Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en la historia, a rastrearte en lo cotidiano, para servir a los demás, trabajar por un mundo nuevo y así construir tu reino. Amén.